consumo y la generación de energía. De Colombia están interpretando un proyecto del gobierno para crear la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales como una ventana que podría terminar, padre, en la censura o en el cierre de redes sociales. Esa es la preocupación. ¿Tú te imaginas que se levante diciendo no más Twitter, no más YouTube, no más Facebook? No lo veo, la verdad, porque el presidente es el principal, ¿cómo se dice? Usuario. Consumidor, productor de redes sociales. Así que sería una gran paradoja. No, pero iría en contra de la democracia. Es decir, más allá de lo que sea cerrarle la opinión a otras personas, no está bien. Lo que pasa es que en época de redes sociales, meterse con las redes sociales parece herejía. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y esta puede ser una nueva polémica la que está creciendo en el Congreso de la República. Le voy a explicar primero qué pretende el proyecto y luego cuál es la polémica. Lo primero que le tengo que contar es que este es un proyecto, se trata del proyecto de ley 023 de 2023 que están promoviendo desde el Pacto Histórico para otorgarle al Gobierno Nacional facultades para intervenir en el ciberespacio. Acuérdese las noticias una y otra vez que hackearon a la Fiscalía, que hackearon una EPS, que hackearon una empresa privada, que hay un ataque cibernético contra alguna entidad pública, que le robaron la cuenta de redes sociales a algún personaje. Pues eso es lo que pretende este proyecto de ley, y es que esa sería la agencia adscrita directamente a la Presidencia de la República para coordinar políticas de seguridad digital y espacial para proteger la infraestructura, pero también esa inteligencia o ese conocimiento que hay en redes sociales, que es además pues un valor que cada vez recibe más ataques. El problema es que en este proyecto de ley que firman entre otros los parlamentarios Alfredo de Luque, Alejandro Torio, María Fernanda Carrascal, Clara López, María del Mar Pizarro, todos del Pacto Histórico, hay un numeral, el 12, que ha llamado mucho la atención y que los críticos dicen que es un proyecto de ley que con el pretexto de ciberseguridad le permitiría al gobierno censurar redes sociales en situaciones que atenten contra la soberanía nacional. Textualmente dice, en un puesto de mando unificado o comité de crisis se puede ordenar el cese de operaciones del ciberespacio ante un ataque que afecte la soberanía nacional y el ecosistema digital y su economía en coordinación con el Ministerio de Defensa. Así que esa es la polémica. Esta es una propuesta, un proyecto de ley para el que siguen buscando adeptos, pero está ganando también muchos detractores en el Congreso de Colombia. Esa agencia quedaría adscrita, Camila, a la presidencia, ¿verdad? Directamente a la Presidencia de la República, así lo plantea el proyecto de ley 023. Y lleno de suspicacia la interpretación, por supuesto. Alejandro Toro es parlamentario del Pacto Histórico, es uno de los firmantes, de los autores de este proyecto. Doctor Toro, buenos días. Muy buenos días, Néstor, para ti y para toda la mesa. Doctor Toro, gracias por permitir la aclaración. Y le pregunto, ¿es cierto que a través de este proyecto se podrían cerrar las redes sociales en Colombia? Mira, lo primero es dar un poco de contexto, porque creo que lo que acaban de decir hay varias imprecisiones. No es un proyecto de ley del Pacto Histórico, lo firman congresistas de todos los partidos, inclusive comenzó con el senador de Luque, pues que no es que sea muy cercano al Pacto Histórico. Dentro de los ponentes está la representante Juliet Sánchez, que firmó el informe de ponencia y es del Centro Democrático. Está Lina Garrido, que es de Cambio Radical. Ha sido un proyecto muy concertado entre todos los partidos y con autoría de miembros de todos los partidos. Y el proyecto de ley que funciona en casi todos los países del mundo, en los países más democráticos, y inclusive así es una apreciación que es muy clara. El presidente siempre ha dicho que las redes sociales terminaron democratizando la información con todas sus dificultades. Entonces es al que menos le interesaría a una persona, como dices, que es muy asiduo usuario de Twitter, una persona con más de 7 millones de seguidores en Twitter, pues siempre ha manifestado antes que las redes sociales han permitido exactamente eso, democratizar la información. Sí. Y así como aparecen todos los proyectos del mundo de ciberseguridad, pues se plantea que si hay una amenaza a la soberanía, pues se toman decisiones. Sí. Y en esos casos hasta el tema de redes sociales, pero así funciona. Sobre eso quiero preguntarle al representante, ¿cuáles son los alcances de ese artículo del proyecto y quién tomaría la decisión? Porque ahí está la polémica.
que revela, entre otras, el representante Uzcategui del Centro Democrático. Esa facultad que tendría el gobierno de cerrar el ciberespacio ante un ataque que afecte la soberanía nacional, el ecosistema digital o la economía. ¿Quién define, según el proyecto, qué es un ataque que afecte la soberanía, el ecosistema digital o la economía? Es una mesa, es un grupo de mando unificado, una mesa de mando unificado donde estarían muchísimas organizaciones que tomarían estas decisiones. Pero ese es un punto del proyecto de ley, porque en general el espíritu del proyecto de ley lo que busca es proteger a todos los colombianos de los millones, es que son millones de ataques diariamente que se están haciendo a las cuentas de a quien tiene su poco dinero en una cuenta o a quien le están suplantando su identidad en sus propias. Es cierto, pero fíjese, doctor Ocampo, y obviamente aquí las comparaciones, perdóneme, doctor Toro, perdóneme, suelen ser odiosas las comparaciones, pero hace algunas semanas en Venezuela Nicolás Maduro suspendió por 10 días a través de la agencia Conatel el uso de la red social X en toda Venezuela, argumentando que buscaba preservar la soberanía nacional. ¿Qué garantía hay de que este instrumento, que suena plausible, en Colombia no termine convirtiéndose en un arma para silenciar, por ejemplo, a la oposición? Mira, hay dos artículos en el proyecto de ley, el artículo 5 y el artículo 9, que justamente da unas funciones muy claras de qué se debería hacer en el tema de que, por ejemplo, no van a tener funciones de policía judicial, ni de inteligencia, ni de contrainteligencia, y lo que se busca es proteger a las personas. No estoy de acuerdo cuando se toman decisiones donde se cierran generalmente canales de información dentro de las personas, pero así como ha sucedido en el caso de Venezuela, que no estoy de acuerdo que eso suceda, está sucediendo en este momento en los Estados Unidos con la red TikTok, que se le ha restringido por seguridad nacional también uso de muchas de sus funciones, inclusive se ha amenazado. Pero algo va de Estados Unidos a Venezuela, ¿no? ¿Cómo? Algo va de Estados Unidos a Venezuela. Claro, pero están poniendo un ejemplo de que se puede incidir en cerrar unas redes sociales. Entonces estoy diciendo que no estoy de acuerdo con lo de Venezuela, pero que también existen otros casos en el mundo, y que en este proyecto de ley que pasa a segundo debate y que vienen proposiciones y que viene discusión en 3 debates, se hacen todas las modificaciones. Nunca un proyecto de ley como entra, justamente estamos para escuchar. Se hacen audiencias públicas, se hacen mesas técnicas, porque si algo queremos es que no se pase la línea del respeto a los derechos humanos, que es otro artículo dentro del proyecto de ley, y del tema del respeto a la intimidad de las personas. Doctor Toro, asignar esta agencia, y entiendo, no solo es época de redes sociales, sino también época de hackers y de ataques cibernéticos, eso lo entiendo, pero asignar esa agencia discrecionalmente a la presidencia de la República, ¿no crea todas estas suspicacias? Claro, pero es que se asigne a la presidencia de la República no significa que las decisiones no se tomen mancomunadas, o como estamos hablando en mesas de mando unificado, ya para casos extremos. Recuerde que este artículo habla de casos extremos de amenaza a la soberanía nacional o a la seguridad nacional. Generalmente es una organización que defiende al usuario de a pie, a quienes están robándole, como decimos, suplantando su identidad o robándole la cuenta. Y mira que este proyecto de ley ya se había presentado, se había caído, porque justamente nacían todas estas suspicacias, que si estuviera el gobierno de Iván Duque, yo estuviera en la oposición haciendo todas estas preguntas. Entonces, por eso ingresamos una cantidad de congresistas de diferentes partidos y sobre todo también de especialistas. Ahora, usted me dice congresistas de diferentes partidos, este proyecto tiene origen no en el Congreso, este es origen del gobierno. Pero hay que recordar que, porque dijeron al principio que era del pacto histórico. No, es origen del gobierno con el respaldo del pacto histórico. Y de muchos otros partidos, y lo presenta el Ministerio de las TICs, de alguien que hoy está cercano al gobierno, pero que no ha estado en el pacto histórico, como es el ministro Liscano, que ha estado en diferentes gobiernos. Entonces también es claro, porque nosotros tenemos ministros que uno dice, sí, son del pacto histórico, nacieron con el ADN del pacto histórico, pero creo que deberá generar más garantías
tranquilidades, tanto que, pues mira, o sea, el Centro Democrático lo ha firmado, el Centro Democrático firma el informe de ponencia y cambio radical, porque creo que genera tranquilidades y no se discutió ahora, yo creo que no tanto por esto que estamos hoy hablando, sino porque justamente hay que recordar el contexto del día que se discutió, fue cuando no se aprueba lo del presupuesto y entonces la mayoría de congresistas dice que en este contexto cree que apoyar proyectos de gobierno no está bien, pero no tanto por el tema de las suspicacias, sino ya por lo concertado por esa coyuntura. Las polémicas normales alrededor de los proyectos en el Congreso. Gracias, doctor Toro, muy amable. Feliz día. Néstor, muchas gracias. Son las 10:08 en